Los saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Salvador Quirós, excelente actor de reparto, quien inició su carrera en la época del cine mudo. Tuvo memorables actuaciones secundarias en cerca de 250 películas. Supo vestir a la perfección personajes que fueron imprescindibles en historias contadas por grandes cineastas. Lo vimos como el general, el comisario, el cura del pueblo o el señor juez. Muchos lo recordarán sin duda en películas con Pedro Infante o Mario Moreno Cantinflas. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. En los albores del siglo XX, las salas de cine se convirtieron en fábricas de sueños e ilusiones. La población estaba ávida de distractores, algo que extrajera su atormentada mente de los acontecimientos revolucionarios. Y las primeras películas aislaban al espectador de la realidad confusa e incierta en estos días aciagos. El primer cine en la Ciudad de México y con escaleras eléctricas fue el Salón Rojo, reabierto en 1906 y que se encontraba en la esquina de Madero y Bolívar, conocida como la Casa Borda. Era el auge del cine mudo, que pronto se convirtió en un espectáculo de masas en todo el país. Ese era el entorno en el que incipientes artistas se daban a conocer en el quehacer cinematográfico, ya sea en la dirección o la actuación. Salvador Quirós formó parte de esa maquinaria de sueños. Llegó a temprana edad a la capital, oriundo de Cuautla, Morelos, donde vio la primera luz el 1 de noviembre de 1891. Fue registrado por sus padres como Salvador Quirós Girela. Poco se sabe acerca de sus años mozos y de cómo fue su llegada al mundo de las cámaras y reflectores. Pero sin duda, el destino lo colocó en el ambiente propicio para desarrollar su capacidad actoral ante la llegada del cinematógrafo a México. Y no era muy jovencito Salvador cuando apareció por primera vez en una pantalla de cine. Seguramente estaba muy entretenido investigando su destino artístico. Lo cierto es que en 1917, a sus 26 años, hizo su debut en la dramática película Alma de Sacrificio, inspirada en tragedias pasionales italianas y bajo la dirección de Joaquín Cos. En el reparto principal aparecen, además de Salvador, los actores Julio Taboada y Mimi Derba, quien además de ser escritora y tiple de opereta y zarzuela, fue la primera mujer directora en la historia del cine en México. Según datos biográficos, en ese año, Mimi estaba muy entusiasmada con la idea de hacer películas. Fundó junto al camarógrafo Enrique Rosas y con el apoyo económico de su amante en turno, el general Pablo González, la compañía Azteca Film. Pero de esta querida actriz hablaremos ampliamente en otra crónica. Salvador Quirós descubrió ante sus ojos un promisorio horizonte en el cine mexicano. Formó parte indiscutible de la época de oro. Su figura fue muy familiar en grandiosos repartos de películas donde vistió lo mismo a un juez, a un cantinero, a un cura o a un general.
Poco antes de la llegada del cine sonoro, el actor Quirós dejó constancia de su presencia en películas silentes como Cuauhtémoc, donde alterna con Miguel Ángel Ferriz. En su tercera película, ya con audio monofónico, trabajó con Carlos López, mejor conocido como Chaflán, en la cinta El Águila y el Nopal. Eran los fabulosos 30, época en que filmó 8 películas más, entre ellas Con su amable permiso, con Fernando Soler, René Cardona y Virginia Serret. Salvador también fue actor de doblaje, faceta poco conocida del artista morelense. Sepan ustedes que durante el primer lustro de los años 40, una pléyade de artistas viajaron hacia Nueva York, contratados por la Metro-Goldwyn-Mayer. Hasta sus estudios llegaron actores y locutores mexicanos, cubanos y españoles, para iniciar en 1944 la aventura del doblaje sincronizado al español. La Goldwyn-Mayer tenía gran interés en doblar sus películas para el mercado latinoamericano. El proyecto duró hasta agosto de 1947 y en esos años otros actores mexicanos, al igual que Salvador Quirós, mostraron su inigualable talento más allá de las fronteras. Por ejemplo, habría que recordar a Blanca Estela Pavón y José Ángel Espinosa Ferrusquilla, que en esos años eran novios y vivieron un año en la ciudad de los rascacielos al ser contratados por la empresa de León. José Ángel dobló la voz de Mickey Rooney en la cinta estadounidense Fuego de Juventud, mientras que Blanca Estela fue la encargada de doblar la de Ingrid Bergman. Cuando la famosa actriz sueca escuchó el doblaje en la película La luz que agoniza, pidió conocer a Blanca Estela para felicitarla por tan maravilloso trabajo y hasta le pidió le prestara su voz para las películas El hombre y la bestia y La exótica. Blanca Estela también fue contratada para doblar la voz de Scarlett O'Hara, personaje interpretado por Vivien Leigh, en Lo que el viento se llevó. La lista de artistas mexicanos que doblaron películas en los estudios neoyorquinos contempló también a artistas como David Silva, Ernesto Finance, Pedro de Aguilón, Víctor Alcocer, Blanca de Castejón, Carmen Madrigal, muchos más. En lo que respecta a Salvador Quirós, podemos mencionar su trabajo con personajes importantes. Dobló las voces de actores como Harry Davenport o la de Iván Frévody Simpson en las películas Motín a bordo y María Antonieta. También prestó su voz a Jimmy Conlin para el doblaje de la cinta Mercaderes de Ilusiones. El haber fílmico de Salvador Quirós en la época dorada del cine mexicano consta de cerca de 250 películas. La mayor parte de ellas fueron realizadas en los 40 y 50. Trabajó con los cineastas más prestigiados de esos años y las figuras más populares y aclamadas. Con Pedro Infante trabajó en poco más de 10 películas. Fue el general en la dirección de Tránsito, donde se hizo famoso el escuadrón acrobático de la policía, gracias a las películas A toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Otra de las grandes figuras con quien tuvo mucha actividad el actor Quirós
fue Mario Moreno Cantinflas. Enriqueció repartos en cintas como Caballero a la medida, con Marta Valdés, o El señor fotógrafo, con la también hermosa Rosita Arenas. Por cierto, en esa película figuraron otros excelentes actores secundarios, como Héctor Mateos, quien apareció en muchos repartos, casi siempre como mayordomo, así como la bellísima actriz María Herrero, a quien fotografió Cantinflas. Tampoco podemos dejar de mencionar al gracioso actor español Pedro Elviro y a la inolvidable actriz tapatía Lupe Carriles, muchos más. Grandes joyas de la cinematografía estelarizadas por notables luminarias contaron en sus elencos con Salvador Quirós, quien dio vida a un sinnúmero de personajes. En la cinta Doña Diabla es el amante viejo de Ángela, a quien da vida María Félix. También filmó con ella la cinta María Eugenia. Trabajó bajo la batuta de inmortales cineastas como Emilio Indio Fernández en el reparto de La bien amada, encabezado por Columba Domínguez y Roberto Cañedo. También alternó con Dolores del Río en María Candelaria. Fue el señor juez en Doña Perfecta y el coronel en Flor Silvestre. Le quedaba bien el papel de juez a Salvador Quirós. Lo volvió a repetir en las películas El mar y tú y Sucedió en Acapulco. No podría concebirse la época dorada de nuestro cine sin la figura de este querido actor. De su vida privada sabemos muy poco. Su escasa biografía dice que se casó 3 veces. Isabel Leila Rico fue su última esposa, quien estuvo a su lado hasta su último día. Antes estuvo casado con la actriz tejana conocida como Consuelo Quirós. Males cardíacos lo aquejaban. Su corazón dejó de latir el 23 de noviembre de 1956. Contaba con 64 años de edad. Su nombre y figura no deben borrarse de la memoria fílmica por ser uno de los grandes artistas de reparto en México. Es sorprendente ver cómo a tantos años de distancia la gran época dorada del cine sigue vigente a través de la televisión o diversas plataformas. La personalidad impecable de Salvador Quirós quedó plasmada en películas que al día de hoy disfrutan nuevas generaciones ávidas de buen cine mexicano. En la siguiente galería vamos a recordar a otras figuras con las que trabajó este querido actor. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.